Aquí. Bueno, entonces vamos a comenzar orando. Por favor, tal vez si alguien nos puede acompañar con una oración. Tal vez nuestra hermana Brenda, por favor, si puede hacer una oración para comenzar. Amén, amén, Jessy. Gracias. Padre amado, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo que preparas para nosotros, Señor. Dispone, Señor, nuestros corazones, Padre Santo, para poder recibir tu palabra, para ser transformados, renovados, Señor, para no salir de la misma manera que hemos ingresado a este devocional, Señor. Cámbianos, Padre. Cámbianos, Señor, te necesitamos a ti, Dios Santo. Utiliza la vida, Señor, de nuestra hermana Yesenia, Señor. Seas tú obrando, Señor, a través de su vida, Señor, convenciéndonos de pecado, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, hermana Brenda. Amén. Quiero invitarlos, por favor, a que abramos nuestras Biblias en Mateo 9, el Evangelio de Mateo 9. Mateo 9:35 vamos a leer. Y dice así. Ya lo tienen todos, ¿verdad? Creo que sí. Ok. Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En el nombre de Jesús, que esta palabra sea para nosotros como un bálsamo y un entendimiento nuevo de lo que Dios quiere hablarnos en este día. Amén. Este versículo normalmente lo hemos escuchado como el 37, ¿no? La mies es mucha y los obreros son pocos. La mies es mucha, los obreros son pocos. Eso se ha escuchado normalmente. Pero aquí hay mucho más contexto. Y esto es importante porque en este tiempo, gracias a Dios, creo que aquí los que estamos aquí hemos estado al tanto de lo que está sucediendo alrededor del mundo, ¿verdad? Hemos visto las posturas, hemos entendido lo que está pasando, por qué está pasando, para qué está pasando. Hemos entendido más allá de una posición política, una posición espiritual, ¿verdad? Porque también hemos visto que este tiempo, incluso de la misma iglesia, algunas personas se levantaron en contra diciendo que no deberíamos tener una posición política parcializada y obviamente nosotros no estamos apoyando una posición política, estamos apoyando el cumplimiento de una profecía y no de una, sino de varias, ¿verdad? Entonces este tiempo es importante, pero no solamente el centrarnos en eso específicamente, sino que este versículo es importante porque habla de una cosecha, habla de que hay una cosecha, esa es la mies es mucha, hay una cosecha grande y por mucho tiempo se hablaba de que esta cosecha tal vez era las personas que iban a escuchar del Evangelio. Y en cierta forma sí, pero en realidad aquí dice que el que se compadeció por esto fue Jesús. Dice que Jesús estaba enseñando y al ver las multitudes se compadeció de ellas porque estaban desamparadas. Entonces él le dijo a quién, a sus discípulos. ¿Quiénes son discípulos de Jesús? Jesús les dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y luego viene un mandato, dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pídale al Señor, al dueño de la cosecha. ¿Quién es el dueño de la cosecha? No somos nosotros los que vamos a ir a cosechar vida. El dueño de la cosecha es el Señor. Pero hay una cosecha en la que se necesitan obreros. Ahí es donde entramos nosotros en cancha. Nosotros podemos ser quienes ayudamos a cultivar y a cuidar esa gran cosecha, pero el dueño de esa cosecha es el Señor. Y esto es muy importante saber. Esto lo digo como introducción para que podamos ir al pasaje de Mateo 13, donde va a tener ahora todo mayor sentido. Pero Mateo 13, miren cómo explica de lo mismo que estaba hablando Jesús aquí.
Mateo 13, 24 al 30. Dice así: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Pero vamos a leer desde... quiero leer el... Aquí está, perdón, el 24, yo estaba leyendo el versículo 13, perdón, 13, 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, o sea, la cosecha. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y esto es maravilloso porque Jesús mismo a continuación explica esta parábola. Y quiero leerla también en el versículo 36. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en casa y acercándose de nuevo, ¿a quién? A los discípulos. Les explicó diciendo, los discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y él les respondió y les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Vemos que los segadores son los ángeles también en Apocalipsis 14:15. No somos nosotros los segadores. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús siempre terminaba sus parábolas de esta forma: el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, si estás escuchando ahorita la palabra de Dios, entendé lo que Dios te está hablando. Y eso nos recuerda ahorita a nosotros también. Si estamos escuchando la palabra de Dios, escuchemos y entendamos. Esta parábola del trigo y la cizaña explica de que la cizaña no son solamente personas, no es como que normalmente lo usamos, no, vino y puso cizaña y ahora hay discordia entre dos hermanos, normalmente lo aplicamos así el término, pero en la Biblia lo habla de una manera más extensa. Dice que la cizaña crecía juntamente con el trigo y dice que nosotros los hijos de Dios somos el trigo, pero que dentro de este trigo puede haber cizaña. ¿Y saben qué es lo interesante? Que la cizaña es súper parecida al trigo. Es más, a la cizaña se le llama falso trigo en otros lugares. Cuando crecen, son igualitas, nadie puede diferenciarlas. Entonces, en esta parábola dice que le dicen al Señor: ¿y no querés que vayamos y arranquemos la cizaña? Le dicen: no, porque van a arrancar también el trigo, probablemente son idénticos. Sin embargo, en el día del Señor, los ángeles van a reconocer qué es trigo y qué es cizaña. El trigo va a ser para bendición, pero la cizaña va a ser echada al fuego. Y tal vez alguno de ustedes conoce mucho más que yo, estoy segura que hay alguien aquí que conoce más que yo de agricultura y de todos estos términos, pero lo que a mí me parece súper interesante es que la brutal diferencia entre el trigo y la cizaña, si uno lo pues trata de desgranarlo, es que el trigo tiene fruto, la cizaña no tiene nada. La cizaña la podemos hacer así, ponerle en el procesador lo que sea y va a seguir siendo cizaña, no hay ningún fruto. Creció, pero no llevó fruto. Se veía igual al trigo, pero no tenía fruto. Es más, la cizaña es venenosa. Y esto es algo muy importante, porque el día en que venga el Señor va a haber una cosecha, va a haber una cosecha que los ángeles van a recoger. Va a haber trigo y va a haber cizaña. La gran cosecha la va a hacer el Señor. Pero la pregunta es: ¿nosotros estamos siendo ese trigo o estamos siendo la cizaña? ¿Y cómo nosotros vamos a saber qué somos? Es porque el trigo de nuevo lleva fruto. El trigo lleva fruto. Y en este tiempo la iglesia se está levantando con muchas posturas.
con muchas opiniones muy bonitas, parecen muy humanitarias, pero la Biblia claramente, y lo hemos leído en muchas ocasiones, dice, por los frutos los conoceréis, por sus frutos se van a conocer. ¿Qué es lo que dicen nuestros frutos de nosotros en este momento? Va a haber mucha gente que va a decir ser cristiana. Y ayer escuchaba, por ejemplo, a Lucas Leis y él decía, hay mucha gente que está enamorada de la idea evangélica, pero no es cristiana, porque el cristiano es imitador de Cristo. Y Cristo vivió una vida que se dejaba ver, llena de fruto. Si nosotros estamos viviendo dentro de una iglesia, mi papá siempre dice, dormir en un garaje no te hace auto. Podemos estar en una iglesia, podemos estar participando en muchas actividades, pero si no hay fruto, va a venir un día la cosecha y el que no es trigo, el que es cizaña, va a ser cortado y echado al fuego. Otro versículo que lo menciona dice que el árbol bueno da frutos buenos. El árbol que no lleva fruto, que dice la Biblia, va a ser cortado y echado al fuego. Por sus frutos los conoceréis. Esto es literalmente lo que la Biblia dice. El árbol que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Y dice, el buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol da malos frutos. Y esto es muy interesante porque ese día está cerca y nosotros podemos estar tal vez enfocados en muchas cosas, pero ese día está cerca y nosotros estamos escuchando la palabra de Dios constantemente, pero no solamente escuchar la palabra es la que nos va a salvar. En ese día, en Apocalipsis 6:15, quisiera leerlo también, Apocalipsis 6:15. Miren lo que dice. Los reyes de la tierra y los grandes, ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Saben, a veces no compartimos estos versículos porque parece que nos infunden solo miedo y no se trata de miedo. El evangelio no tiene que ser motivado por miedo, porque al final eh, Dios mismo, Jesús mismo viene a ser nuestro abogado, pero ¿para quiénes? Para los que confían en Él y para los que están viviendo una vida conforme a su voluntad. Pero los que no están dando ese fruto, Jesús más bien es el juez en contra de ellos. Y eso es sumamente fuerte. Entonces a veces nos apoyamos solamente en que Dios es bueno, sí, Dios es bueno, pero Él no puede estar en contra más bien Él no puede estar a favor de la injusticia y a favor del pecado. O sea, va a haber un día en el que Jesús va a separar el trigo de la cizaña. Ahorita en la iglesia todos convivimos, pero en ese momento vamos a saber realmente quién era trigo y quién era cizaña. Pero ¿saben ahora cómo podemos definirlo? Es por el fruto. El fruto es lo único que nos va a diferenciar. Y la Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Eso dice Romanos 8. ¿Cómo yo sé que yo estoy llevando fruto? ¿Cómo yo sé que yo soy hijo de Dios? ¿Cómo sé que soy trigo y no soy cizaña? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Vemos en Gálatas. Vamos a ver el fruto del Espíritu. Hemos leído varias veces Gálatas y creo que este tiempo es demasiado esencial. Ah, perdón, hermana Yesenia, ¿podía repetir Apocalipsis 6 fue lo que usted dijo? Claro, no, Apocalipsis, ahorita le digo. Ah, sí, 6:15, Apocalipsis 6:15. Entonces dice en Gálatas 5, vamos a leer desde el 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es la confirmación de que nosotros estamos dando fruto? Estas son las expresiones del fruto en nuestra vida.
No hay otra. No es que canta fuerte en la iglesia, que predica bonito, que... No, no, eso, o sea, esas no son las pruebas de que hayamos sido sellados por el Espíritu. Pero también aquí hay una prueba de que no hemos sido sellados y dice en el versículo 19 de Gálatas 5:19. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, el que no ha sido sellado por el Espíritu va a habitar en una o todas de estas cosas. Esa es la muestra de que no hay fruto. Y esto es fuerte porque hay gente que puede llevar mucho tiempo en la iglesia, pero vuelve a caer en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Que en celos, en contiendas, en fornicaciones, en borracheras. Algo muy diferente es luchar contra el pecado, a dejarse caer en el pecado. Y hay mucha gente que no va a llevar fruto y que va a estar habitando en el pecado y aún así dentro de la iglesia, y estas personas también contaminan la iglesia, pero lo que yo quiero decirles en este momento es que tengamos cuidado de que no seamos nosotros, porque el que esté firme, mire que no caiga. No podemos actarnos de que nosotros estamos 100 puntos, porque ahí mostraríamos que falta fruto del Espíritu en nosotros. Entonces nosotros a diario deberíamos y tenemos que analizarnos si en nosotros está fluyendo agua, porque la Biblia dice, de una misma fuente no puede haber agua dulce y agua amarga. Y mucha gente ha dicho eso, ¿no? En la iglesia, que unos dicen una cosa, que otros dicen la otra. Yo le animo a que en vez de ver las actitudes de la iglesia, o sea que a veces las actitudes sí son importantes, pero que veamos el fruto de esas personas en nuestra comunidad cristiana, el fruto de la iglesia en la que estamos, el fruto es lo que va a hablar. No es solamente, no es solamente lo que hacen delante de todas las personas. Algo que a mí me marcó mucho una vez en La Paz, con un pastor que nosotros conocemos hace mucho tiempo, y él dirige un proyecto muy lindo también de centros de rehabilitación, de casas de acogida. Yo siempre tenía una estima, lo tenía en muy alta estima por todo lo que yo había visto que hacía de manera pública. Pero un día estaba caminando en la calle con mi hermana y yo vi que el pastor venía a lo lejos, él se acercaba. Él obviamente no nos había visto, él ya es mayor y él venía de lejos. Imagínense que ese pastor ayuda diariamente a bastante gente, o sea, es una organización grande y todos los días dan de comer, todos los días ayudan, pero aún así había alguien ahí pidiendo limosna y ¿saben qué? El pastor no quedó en que no, aquí nadie me está grabando, nadie me está filmando, no, yo ayudo todos los días. Me acuerdo que se detuvo y buscó así como pudo algo en su bolsillo, lo que encontró y se lo dio con un amor y se vio cómo bendijo esa vida que estaba ahí sentada pidiendo una limosna. Y a mí eso me dio una enseñanza de vida, porque no era solamente lo que yo veía que este pastor hacía en público, sino que él sabía que en lo privado, en lo personal, esa es la persona íntegra. Cuando nadie más te está viendo, cómo respondes, cómo actúas, esa es la integridad. Porque delante de las personas nosotros podemos ser muy pacientes, podemos ser muy cariñosos, muy amables, podemos hablar cosas bonitas, pero cuando estamos solos, ¿qué pasa? Cuando nadie nos está viendo o cuando estamos donde no hay las personas de la iglesia. Y no son solamente cosas que nos imaginemos, ¿no? Como fiestas y borracheras y no sé, sino que a veces también son celos, iras, contiendas, dice la Biblia. Y esto es una muestra de que no hay un sello todavía, no hay, no hay un fruto en nosotros. Y ese fruto tiene que dar cómo vamos a dar fruto. Yo intentando por mi fuerza, siendo buena, siendo la mejor cristiana. No, hermano, ese camino yo ya lo caminé y le cuento que es agotador y no llegamos a ningún lado. Porque a la final nunca uno puede hacer las cosas en su fuerza. ¿Cómo nosotros damos fruto? En Juan 15 dice que el que permanece en mí llevará mucho fruto. ¿Cómo vamos a dar fruto? Es permaneciendo en Jesús. Y Juan 15 habla claramente de eso, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, Él es
todo lo principal. Nosotros somos esas ramas y el que permanece en lo principal, pues va a dar fruto. Porque si la rama es cortada, justo ayer aquí en la casa unos hermanos estaban viendo algo y cortaron las ramas del árbol y yo aquí las tengo ahorita a la derecha. ¿Y saben qué, hermanos? Los cortaron ayer por la casi mediodía y ahorita esas ramitas ya se ven secas, están ya caídas, ya siguen verdes, pero ya están como apagadas, ya se están secando. ¿Y saben qué va a pasar de aquí a unos días? Se va a secar totalmente porque está separada del árbol. Y quiero decirle eso. Si nosotros nos separamos del árbol, que es Jesús, nos vamos a secar y tomamos malas decisiones luego. Y luego se convierte en una tragedia. Y justamente ayer un amigo me comentaba eso desde una situación muy dolorosa. Me decía, me aparté de Dios y caí aquí. Nosotros cuando nos apartamos de la vid, vamos a cometer los peores errores de nuestra vida. Vamos a dar malos frutos. Vamos a caer en cosas que quizás nunca imaginamos caer. Pero quiero decirles también que habitar en Jesús, en su plenitud, Jesús hizo la comunidad. Entonces, habitar en Jesús también es habitar en una comunidad. A veces queremos ser los cristianos superpoderosos, cada uno por su lado. Y ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es una iglesia. El Señor no viene solo por mí. El Señor viene por una iglesia, porque yo soy parte de una iglesia. El Señor no va a venir por Yesenia porque es cristiana y porque se porta bien. No, el Señor va a venir porque gracias a su misericordia yo ahora soy parte del cuerpo que es la iglesia. Entonces, hermanos, hermanas, el Señor nos manda a ser parte de una comunidad. Y muchas veces yo he visto eso incluso en nuestros hermanos que llegan a las casas, que conocen mucho la palabra y dicen, yo me voy a ir porque yo ya conozco la palabra. Yo les recuerdo esto, si no pertenecen al cuerpo, si no son parte de una familia y una comunidad, se van a secar. Se van a secar porque es difícil. O sea, estamos en contra de toda la corriente. Dice que el enemigo pone la cizaña, o sea, el enemigo siembra esa cizaña. ¿Y qué es esa cizaña? Va a haber gente que parece buena pero nos da malos consejos, que parece cristiana pero nos instruye a hacer otras cosas. Y nos exponemos a eso cuando nos apartamos de una comunidad. Y luego están ahí los hermanos mal aconsejados y ya en otra. Y ahí caemos en un montón de cosas porque nos apartamos de esta comunidad. Entonces, en este tiempo es algo vital que la iglesia sea una, porque Cristo viene por una iglesia, no viene por una sola persona. El Señor viene por su iglesia. Ustedes, yo, todos los que están aquí, somos parte de su iglesia y es precioso eso. Esta es una comunidad. Pero si nosotros nos apartamos de Él, nos apartamos de una comunidad, nos vamos a secar. De nada sirve que conozcan mucha teología. De nada sirve si nosotros no permanecemos en Jesús. No vamos a llevar fruto y vamos a seguir habitando en las obras de la carne. ¿Que dónde nos van a llevar eso? Dice al lago de fuego y azufre, al infierno. Vamos a ser cortados y echados al fuego si no vivimos en el Espíritu, si no damos el fruto del Espíritu. Y realmente nosotros estamos dando ese fruto en nuestra vida. Hay amor, hay gozo. A veces queremos ser cristianos amargados. No va una cosa con la otra, hermano. No rima. Porque Cristo en Sofonías dice que Dios es un Dios alegre. El Señor pagó el precio de nuestra salvación y ese es un precio para que nosotros vivamos en gozo y en plenitud. Un cristiano puede tener bajones, claro que puede tener bajones. Se siente triste, ¿cómo no nos vamos a sentir tristes ahorita ante semejante situación en el mundo? Claro que nos vamos a entristecer. Y es más, la Biblia nos manda a llorar con los que lloran. Pero el gozo tiene que ser es parte del fruto del Espíritu en nosotros. ¡Qué fuerte! A veces nos sentimos deprimidos, pero un cristiano no puede habitar y dejarse caer por siempre en una depresión, porque el Señor pagó un precio por ti, para que vivas en gozo y en plenitud. El gozo, la paz. Nos sentimos como pollos correteados, como se dice normalmente. Parece que todo va a salir mal.
que todo el mundo nos está exigiendo y empezamos a preocuparnos por lo que va a pasar mañana, por lo que va a pasar pasado mañana, qué voy a comer, qué voy a vestir, cuando la Biblia exactamente dice no se preocupen por lo que van a comer o vestir, porque su Padre tiene cuidado de ustedes, no ven las aves, no ven las flores, como ellas no trabajan y el Señor las sustenta y las mantiene hermosas, pero nosotros estamos preocupados por todo en el día a día. Y tal vez usted puede decir, claro, lo dice una jovencita que todavía no tiene una familia a su cargo, que todavía no tiene hijos, que todavía no sabe lo que es tener problemas de matrimonio. Tal vez pueda estar pensando eso, pero yo algo que siempre dije es que para cada persona el problema que tiene es un problema grande. Para un niño que pierda su crayón, se le cae la vida, o sea, para él eso es complicado. Los problemas que estamos enfrentando ahora son los reales para nosotros. Los problemas que yo estoy enfrentando ahora son los reales para mí. Los problemas que usted está enfrentando ahora son reales para usted y al Señor le importan. Y a través y en medio de todos esos problemas, el Señor quiere que su corazón sea lleno de paz. Porque sobre cualquier problema que lo esté afligiendo, el Señor puede tener el control. Pero hoy en día estamos viendo algo tan fuerte que está atacando emocionalmente. Y vemos aquí que el fruto del Espíritu habla de algo muy diferente, habla de gozo, habla de paz. ¿Estamos viviendo en paz? ¿Qué estamos testificando? ¿Qué estamos mostrando? Dice la Biblia que nosotros como cristianos somos cartas abiertas, que el mundo va a leer. Entonces, en nosotros se está viendo ese fruto de la paz, porque a veces somos los que vivimos más preocupados por todo. Y entonces la gente dice, no, yo mejor ni soy cristiana porque mejor no hay no más gracia. Ahora, no significa que nos va a dejar de importar lo que pueda suceder y lo que está sucediendo. Claro que no. Pero Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Entonces, ¿en qué está apoyada esta esperanza? En la vida eterna. ¿En qué está apoyada esta paz? En que el Señor tiene un lugar para nosotros. Pase lo que pase en esta tierra, el Señor tiene un lugar para nosotros y el Señor tiene ahora un lugar en su corazón también para nosotros mientras estamos aquí en la tierra. Entonces, de ahí proviene la paz que sobrepasa todo entendimiento, paciencia. A veces queremos las cosas tan prontas, queremos que todo suceda de un rato para el otro. Yo oré, Señor, ¿y por qué no pasó nada? O yo estoy luchando contra esta adicción y ya llevo 3 días y nada, ¿no? Pero sin embargo, llevamos 10 años en esa adicción y queremos que las cosas cambien en 3 días. Y eso también tiene que ver con malos hábitos que queremos cambiar y que no cambiaron, ya llevamos 1 mes, 2 meses luchando y siguen ahí. Cuesta, pero el Señor es el que nos da esa fortaleza y tenemos que ser pacientes también con las otras personas que están en ese proceso. Muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, pero se escucha muy seguido a personas que dicen, es que, ¿cómo este hermano no entiende las cosas? ¿Cómo es posible que no entienda que el Señor ya viene? No entiende que se tiene que vivir así. Y nos desesperamos. Y yo también caí en eso muchas veces. ¿Cómo no entendés lo que es mejor para vos? Pero hermano, yo no entendí mucho tiempo lo que era mejor para mí. Y el Señor seguía y seguía hablando, seguía ministrando a través de una persona, de otra persona. Y sinceramente, si yo ahora analizo mi vida, yo digo que lo que más me mostró a Jesús fueron las personas que fueron pacientes conmigo, que no se rindieron, que estuvieron ahí incondicionalmente, sabiendo todo de mí, pero estuvieron ahí. Ahora no significa que todas las personas tengan la obligación de aguantar todo lo que hagamos, no, claro que no. Pero una persona incondicional, usted tiene que ser. Mi papá siempre nos decía, nadie tiene la obligación de amarte, pero vos tenés la obligación de amar a todo el mundo. Y eso a mí me enseñó mucho porque no depende de lo que otros, tu vida no puede depender de la respuesta de otros hacia vos, sino de vos hacia otros. No, nadie tiene, o sea, nadie está obligado a aplaudirte o a decirte cosas bonitas o a amarte o a hacerte sentir bien. Cada uno está obligado a eso. Yo sí, yo tengo un mandamiento de Dios, entonces tengo que vivir en ese mandamiento, de ser incondicional, de ser paciente con mis hermanos, de mostrar amor. Y eso cada uno de nosotros. Entonces a veces nos regimos por lo que otras personas no hicieron por nosotros y a veces hemos caído hasta en la calle porque exigimos a las otras personas que hagan cosas por nosotros.
pero no se trata de eso. El fruto viene desde nosotros. Nosotros tenemos que dar ese fruto. Y aquí dice el fruto de la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto cuesta tanto, ¿no? Yo creo que por algo aquí se le ocurrió a Pablo terminar con templanza, ¿no? Porque a mí se me hace que aquí es lo que más nos cuesta. Fue como la cereza del pastel, la templanza, Dios mío, el control propio, el saber tranquilizarse, el saber dominar nuestra ira, nuestro rencor, nuestras reacciones. La templanza es un mar en templanza, es algo que produce paz, es algo que está estable. Este es el fruto que Dios quiere ver en nuestra vida. ¿Y sabe qué, hermano? Les recuerdo, el fruto que da un árbol nunca es para provecho del árbol, al final es para bendición de los que están alrededor. Y siempre les menciono esto, el fruto que se vea en su vida va a testificar a otros del amor de Dios y eso va a hacer que las personas se acerquen. Entonces, esto es lo que nos va a diferenciar del resto. Esto es lo que va a marcar un antes y un después. ¿Hay fruto en nuestra vida? Si no hay fruto, cuidado, porque el árbol que no dé fruto, la Biblia dice, el árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Porque ¿de qué sirve un árbol que no da fruto? Para dar sombra. Sí, pero un árbol que fue creado para dar fruto y no da fruto, no sirve. Y eso ya no es culpa del Señor, eso es culpa de nosotros, de que si estamos permaneciendo en Él o no. ¿Qué es permanecer en el Señor? Es permanecer en su palabra, permanecer en oración, permanecer en su presencia. Este tiempo necesitamos permanecer. El que permanece hasta el fin va a ser salvo. Mucha gente va a retroceder, pero dice la Biblia, nosotros somos de los que permanecemos. Permanecer en su verdad, permanecer en lo que Él ha dicho, permanecer en sus en sus promesas, en su esperanza. Entonces, esto de aquí es algo muy fuerte, porque también vemos otra parábola que menciona lo mismo, no sé si recuerdan, cuando dice que Jesús va a separar las ovejas de los cabritos. Ese día, ¿verdad? Va a venir el Señor, dice la Biblia, y va a separar a las ovejas de los cabritos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué las ovejas? La Biblia dice que sus ovejas oyen su voz y lo conocen y lo siguen. Eso dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, me conocen y yo las conozco a ellas. Ellas me siguen. Usted está escuchando la voz de Dios. Pero no escuchar solo de, no, por ahí yo escucho un versículo, sino atender. Eso es escuchar, atender. Usted está atendiendo a la voz de Dios. Y aún más fuerte, conoce a Dios, conoce la voz de su Señor. Porque muchas veces decimos, no, es que Dios me dijo que ya me salga de esto. Y no fue Dios, ahí Dios está como, ¿de quién estarás hablando? Yo. O decimos, no, Dios me mandó que ponga esto aquí, Dios me mandó que diga esto, Dios no, y Dios no está hablando ahí, nosotros estamos poniendo a Dios tratando de hacer que Dios diga cosas que no dijo. Y eso es porque no conocemos la voz de nuestro Señor. ¿Cómo vamos a conocer su voz? Es a través de la Biblia. La Biblia es la voz de Dios, es su palabra. Y eso nos va a enseñar a conocer qué es lo que Dios dice, cómo Dios habla. Entonces ahí vamos a ver de que Dios nunca te va a decir que te salgas de una cobertura espiritual, de una iglesia, o sea, me refiero no en cuestión doctrinal y todo eso, sino que Dios nunca te va a decir, oye, apártate de la comunidad cristiana y anda a hacer las cosas por tu cuenta, solito, sin iglesia. No, Dios nunca te va a decir eso, porque eso va en contra de su palabra. Dios nunca te va a decir, oye, anda a odiar a tu hermano y lastimarlo y decirle las cosas sin amor y herirlo. Dios nunca te va a decir eso. Dios nunca te va a decir, anda y condena a tal persona sin hablarle del amor, solamente de lo mal que está haciendo. No, Dios no está ahí. Dios no te va a decir, oye, deja de hablarle a tal persona, guardarle rencor y resentimiento. Ese no es Dios. Si nosotros estamos escuchando esas voces, son de parte del diablo y estamos obedeciendo al diablo. Pero las ovejas oyen la voz del pastor y le hacen caso, le siguen, le conocen. Estos son los verdaderos. Estos son el trigo. Pero la cizaña se puede parecer mucho. Es más, dice que crecen y son igualitos, o sea, mientras van creciendo, se ven idénticos. Cantan canciones bonitas,
tienen ahí su playlist de full worship. La cizaña también puede vestirse bien modesta, la cizaña puede andar con su Biblia aquí todo el día sin leerla, la cizaña puede saberse muchos versículos sin vivirlos, la cizaña puede querer ayudar a todo el mundo, pero para que la gente le vea. La cizaña puede pasar por trigo, pero lo que va a definir va a ser el fruto. Entonces, esta vara no es para que ahorita salgamos el devocional y se la apliquemos a todos los que nos vamos a encontrar en el camino. Esta vara es para que nosotros mismos nos analicemos. Porque a veces nos sentimos tentados a eso, ¿no? No sé, yo cuando estudiaba lo que son las personalidades, las emociones, lo primero que yo hacía era cerrar el libro e ir a ver a mi familia. Decía, mi papá tiene este tipo de personalidad, mi mamá es esto, y no se trataba de eso, o sea, y me pasó y fue muy gracioso porque fue lo primero que yo hice. Y cuando volví al libro decía exactamente, ahora, espero que lo primero que hayas hecho no sea medir a los demás, sino analizarte a vos mismo. Y yo ya había analizado a toda la casa con las personalidades y las emociones y la fortaleza y todo, porque es lo que solemos hacer, ¿no? Ya para aplicarlo en otros. Pero primero tenemos que aplicarlo en nosotros. Y yo hasta ese punto no me conocía, o sea, no sabía mis acciones, mis reacciones, no, pero ya quería aplicarlo en otros y salía, no solo a mi familia, no, ahí a toda la iglesia ya le estaba poniendo etiquetas de por qué, de para qué, de traumas, de sanidades, de fortaleza, pero se trataba primero de analizarme aquí yo. Entonces, esto que estamos viendo en esta mañana es para que primero nosotros ahí dejemos que esa lamparita nos alumbre, aunque nos va a incomodar un poquito, y veamos si hay fruto, si hay fruto en nuestro día a día, si hay fruto cuando alguien me hace enojar y reacciono mal, cuidado, cuidado. Hay fruto cuando parece que alguien no merece mi apoyo, mi amor. Hay fruto cuando todo en el mundo está un caos. Hay fruto de paz, hay fruto de gozo cuando parece que todo está en mi contra. Hay fruto de amor cuando parece que mis necesidades son más que las de los demás. Entonces, el fruto es algo genuino y algo sincero. Y el Señor yo siento que está hablando porque al iniciar este año había un sentir muy fuerte de que es un año de cosecha, pero bíblicamente vemos que no es como que, si bien yo creo que es un año en el que el Señor está tocando muchos corazones, incluso corazones musulmanes, Dios está revelando a los musulmanes de una forma impresionante, a judíos y a toda la gente en el mundo, el Evangelio está resplandeciendo, pero la Biblia dice con este versículo que hemos visto de la cosecha y de que Jesús va a venir y los ángeles van a cosechar. Entonces la venida del Señor va a ser anticipada por una cosecha lista. Cuando la cosecha está lista, significa que los frutos están maduros, están listos para ser recogidos. ¿Qué significa esto? Que la venida del Señor va a ser precedida por una iglesia madura, una iglesia entendida, una iglesia que lleva fruto, no una iglesia que tiene miles de millones de personas que simpatizan con el Evangelio. Va a ser precedido por una iglesia que entendió el Evangelio y que vive el Evangelio. Y yo quiero decirle esto porque muchos predicamos y decimos, el Señor ya está cerca, el Señor ya está cerca, y por otro lado decimos, porque la iglesia es un desastre, porque la iglesia es una apóstata, porque la iglesia es una mentirosa, porque la iglesia es una falsa, una hipócrita, pero el Señor está cerca. Eso bíblicamente estaría peleado una cosa con la otra, porque en realidad la iglesia madura es lo que va a preceder que Jesús venga por su iglesia. Y ahí va a separar el trigo de la cizaña. ¿Jesús está cerca? Yo creo que sí está cerca. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios está levantando una iglesia madura. Y si nosotros solamente estamos viendo los errores de la iglesia, vamos a perdernos de que realmente el Señor ya está cerca. ¿Cómo sé que el Señor está cerca? Porque el Evangelio está siendo no solamente predicado a nuevas personas, que esta sí es una señal, ¿saben por qué? Porque la iglesia madura, ¿qué es lo que va a hacer? Predicar. La iglesia madura predica con el fruto de su vida, predica.
Y también obviamente verbalmente la iglesia va a predicar y mucha gente va a venir al arrepentimiento. Y eso está sucediendo ahora. La iglesia está predicando, hay una iglesia madura. ¿Hay cizaña dentro de la iglesia? Claro que sí hay, la Biblia dice que iba a haber. Y eso no vamos a poder separarlo nosotros, porque mientras nosotros estamos buscándole los errores a ese cristiano, entre comillas, vamos a también lastimar a uno que realmente sí quiere ser cristiano, pero está nuevito y no entiende por qué estamos peleando entre nosotros. Entonces no nos va a tocar a nosotros separar el trigo de la cizaña. Una iglesia madura es una iglesia entendida. Ser entendidos en los tiempos, dice la Biblia, que necesitamos ser entendidos en los tiempos. Y ese entendimiento es producido por amor, en que Cristo ya viene y la iglesia tiene que estar preparada. Y la Biblia en el primer versículo que leímos decía que la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor que envíe obreros a su mies. Hermano, dice que lo que llamó la atención de Jesús es que había mucha gente que había escuchado el Evangelio, pero estaba dispersa y sin pastor, abandonado. Hay mucha gente así ahora, que no sabe para dónde mirar, que no sabe qué enfoque tomar. Mucha gente que quiere conocer de Dios, pero ahora hay tanta contaminación, hay tantas cosas que la iglesia, que la gente más bien no sabe dónde acercarse. Y la Biblia dice que estemos listos para dar respuesta de nuestra fe, de en qué creemos. Y quiero decirle a usted hoy que esa palabra es para nosotros hoy, que estemos listos, porque mucha gente va a empezar a preguntarnos del Señor, va a empezar a hacernos preguntas difíciles tal vez. Y si nosotros no estamos sumergidos en la palabra de Dios, vamos a perder la oportunidad de ser una iglesia madura y de ser los obreros que el Señor está llamando para su mies. Una iglesia madura va a producir y va a anteceder que Jesús regrese. Y Jesús va a regresar por una iglesia madura, no por una iglesia hipócrita. El Señor va a regresar por una iglesia madura. Y este tiempo quiero decirle que el Señor va a empezar a mandar a muchas personas de muchos lugares. Ustedes y nosotros hemos visto eso aquí, los hermanos que están también de acá de Cobija, los hermanos de La Paz, y yo les comento a los que tal vez no están aquí en Bolivia, nosotros hemos experimentado este tiempo, cómo el Señor está trayendo personas que parecía que nunca iban a volver. El Señor está trayendo personas de donde menos pensábamos porque el Señor los ama con amor eterno y el Señor los está trayendo. Pero también les digo y nos digo a todos nosotros, el Señor nos ha traído a su presencia con su misericordia. Pero si nosotros no valoramos ahora, tal vez mañana sea tarde. Gracias a Dios ahorita tenemos un lugar en una iglesia, en una comunidad, en una casa, en un centro de rehabilitación cristiano. Pero si nosotros retrocedemos, hay mucha gente que ahora está siendo incomodada de parte de Dios para buscar a Dios. Y la Biblia dice que cuidemos también nuestro lugar. El Señor ahora nos ha dado un lugar donde estamos en la iglesia creciendo sanamente, pero si nosotros no queremos dar fruto, retrocedemos de ahí, ese lugar va a ser ocupado rapidito porque ahorita hay mucha gente que está siendo incomodada de parte de Dios para buscar a Dios. Y esto no es para condenarnos, esto es para animarnos a que perseveremos porque el Señor nos ha puesto ahora. Y les repito eso a todos ustedes, mis hermanos, que tal vez hoy día van a ir al trabajo o ya están en el trabajo. Yo sé que siempre están hablándole a la gente de Dios, pero quiero decirles que este tiempo eso se va a incrementar. Va a haber mucha más gente que les va a preguntar de Dios. ¿Y vos por qué sos cristiano? ¿Y vos por qué vivís así? ¿Y vos por qué tenés paz y todo está pasando? ¿Y vos por qué tenés esta posición? ¿Y vos qué crees de esto? ¿Y qué será que hago con mi vida aquí? ¿Y cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo dejar este vicio? Se puede sanar la familia? ¿Cómo puedo salvar mi matrimonio? Y nosotros vamos a tener ganas de escondernos bajo una piedra si no estamos llenos de la palabra y del Espíritu, porque no vamos a saber dar respuesta de nada. La consejería no es por buenas intenciones, la consejería tiene que ser inspirada por el Espíritu. Eso va a dar vida. Entonces,
cuán grande responsabilidad tenemos ahora como iglesia. Si estamos profesando ser una iglesia madura, vamos a tener que actuar como tal. Porque va a haber, ahora el Señor está tocando muchos corazones. ¿Por qué? Por amor. ¿Por qué? Porque Él está cerca. Y gloria a Dios por eso. Y ahora ya no es solamente velar por mi salvación, que la salvación es personal, pero el tiempo que pasó y el tiempo de ahorita es para que nosotros nos preparemos, estemos listos, sepamos lo que la Biblia dice, para que cuando venga un hermano yo no le dé mi consejo, sino que le diga lo que está en la Biblia, lo que va a salvar su vida. Que no venga y le dé un ánimo emocional y motivacional, porque eso no lo va a salvar. Que cuando Dios traiga a esas personas, nosotros sepamos hablarle el verdadero evangelio. Esa es una iglesia madura. Ahí se va a ver el fruto. Ahí se va a ver el fruto. Y el Señor va a hacer eso en este tiempo, porque Él está pronto. Y como le dio gloria a Dios por eso, pero también cuán grande responsabilidad. Y en un día Él va a venir y va a separar. No se preocupe usted, va a ser separada el trigo de la cizaña. A veces estamos pasando y gastando más energías en decir, no, esta persona es cristiana, este no es verdadero cristiano, esa iglesia está bien, esa iglesia está mal, me da rabia que sean hipócritas, me da rabia que eso, y la rabia y el odio y el rencor no vienen de Dios, hermano. Si estás odiando por tu fe, como decía alguien, no has entendido la fe, no has entendido el evangelio, porque el evangelio no te va a producir odio, no te va a producir querer señalar a todo el mundo. Sí, la Biblia dice que juzguemos, que podamos discernir las cosas. Claro que sí es bíblico, pero no nos toca a nosotros separar el trigo de la cizaña. Nos toca a nosotros enfocarnos en dar fruto todos los días de nuestra vida. Y eso es lo que va a mostrar si realmente somos trigo o somos cizaña. Y el Señor nos ha puesto hoy para grandes cosas. Pero les repito, si usted siente que el Señor lo ha traído de vuelta, cuide eso. Cuide con temor y con temblor, la Biblia dice, esa salvación tan grande. Si siente que el Señor lo ha traído después de muchos años, si siente que el Señor lo ha traído después de haberle fallado, después de unas caídas fuertes que haya tenido, o después de unas caídas leves, entre comillas, usted siente que el Señor lo ha traído, hermano, hermana, le animo a que permanezca firme, firme, porque este tiempo es crucial para ver una iglesia madura. Y aquí se va a ver el trigo y la cizaña. Y no significa que no, yo me voy a dar al muere, mejor yo soy cizaña. Como alguien, un amigo me decía, no, es que solo 144,000 se van a salvar. O sea, todo mal interpretada la Biblia, pero por este motivo él decía, no, si solo son poquitos, según él, esta era una cantidad, pero obviamente sabemos que no es así. Pero él decía, si son poquitos, seguramente yo no me voy a salvar. A veces entramos en esto. No, entonces si hay que dar fruto, si hay que ser trigo, yo no voy a poder. Mejor me hago un ladito nomás y que venga un trigo verdadero. Hermano, el que nos capacita es el Señor y de nuevo el que permanece en la vid es el que va a dar fruto. No tiene que hacer usted las grandes gestiones, solo preocúpese y preocupémonos por permanecer en Él. Permanezcamos en Él, perseveremos, corramos la buena carrera y va a venir el día. Amén. Entonces con eso, sí, perdón. Solo quería decir una cosa, que a Claro, veces sí. piensan de que lo que están haciendo es por ellos, pero se olvidan de que nuestro Dios nos trabaja por medio de nosotros. No somos nosotros que salvamos, porque traemos a estas personas que han venido aquí, que se olvidan de que es el Señor que trabaja por medio de nosotros. Nosotros somos instrumentos de Él. Eso quería decir. Amén. Amén. Dios trabaja a través de nosotros. Amén, hermana Gloria. Muchas gracias. Somos instrumentos de Dios y eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Que tenemos que estar por eso preparados porque vamos a ser instrumentos en gran escala este tiempo si permanecemos en él. Amén. Vamos, o sea, no sé si alguien tiene algo que complementar, algún versículo que se les haya venido ahorita a la mente sobre lo que estamos hablando, por favor. Yo, hermanita Yesenia, estabas ahorita hablando y recordé un versículo, te lo quería leer. Está en Isaías 11, versículo 2. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le haré entender diligente en el temor de Jehová. Y realmente pues me parece tan maravilloso porque realmente el Espíritu Santo es la misma presencia del Señor, es impresionante, es maravilloso. Y cuando leíamos el fruto y ahorita leía Isaías 11, decía o pensaba, Señor, ayúdanos a anhelarte, a que para nosotros sea un deleite, un gozo, un deseo impresionante de querer parecernos a ti, de tenerte todo, todo, todo dentro de nosotros, lleno, rebosando tu presencia, o sea, mostrando todo lo que eres tú, que no sea ni una carga, que no sea, es que yo no puedo, es que no me quiero esforzar por hacerlo, es que yo ya soy así, ya nací así, así me quedo, no, que realmente anhelemos, lo deseemos, nos queramos parecer a Él en todo aspecto como tú lo enseñabas, pero que sea para nosotros un anhelo, un deseo, realmente imitarlo, realmente reflejarlo a Él, porque realmente uno mira el fruto, mira esta palabra de Isaías 11 y el Espíritu Santo es maravilloso, es asombroso y más asombroso que nosotros lo podamos reflejar y podamos parecernos a Él. Amén. Claro, amén, porque al final, ¿qué es ser cristiano? Es ser un imitador de Cristo, ¿verdad? Qué importante lo que usted menciona, hermana. Si no lo anhelamos, va a ser difícil. No, nadie trabaja en lo que no le importa mucho, pero cuando anhelamos, eso produce perseverancia, permanencia. Amén. Muchas gracias, hermana, por complementar con ese versículo. No sé si alguien más tal vez tiene algo que compartir. Yo puedo Yes. decir, Claro que sí. Mónica, qué lindo verla. verá, hermana, bueno, yo vivo acá en Canadá y lamentablemente yo le digo que aquí es muy difícil encontrar iglesias de sana doctrina. Bueno, yo sigo desde que se creó el grupo, La Final Trompeta, los sigo a ustedes. Y también hay en Estados Unidos, en Nueva York, la Iglesia del Amanecer de la Esperanza. Yo me imagino que las personas hermanas que viven allá han de haber escuchado. Y el pastor habla mucho y coincide mucho con lo que usted acabó de decir, que es que nosotros debemos reparar las grietas espirituales que nosotros tenemos. Y adicionalmente, él nos dice que nosotros debemos ser esos altares encendidos porque el mundo está en las tinieblas. Entonces, todo coincide con lo que usted menciona, con lo que el pastor menciona. Y yo veo tanto del pastor Zavala, del pastor Diamond, del pastor Radamés, que todos se alinean a que Jesús viene pronto por una iglesia santa y pura. Entonces, créate que todo esto me confirma en todos los lados y la único, se puede decir, temor es, en el caso mío, es por mis hijos y alguna familia que todavía no está en los caminos del Señor. Y sé que como mi caso debe haber algunos más y lo que nos resta es solo orar, doblar rodillas y creer en el Señor. Y eso es duro, es difícil. Y cuando uno está rodeado de personas que, ¿cómo le digo? Que no creen, o sea, a veces no se sabe y uno fácilmente cae también en este sistema del mundo y es difícil en realidad de tratar de ser esa luz, de esa sal que Dios nos mandó, ¿no? Eso quería comentar. Bien, hermana. Esto es muy importante todo lo que usted dice. Y yo creo que al final el principio de permanecer nos trae un descanso, porque claro que es difícil, claro que es difícil. Sin embargo, cuando permanecemos en Él, yo sé que el Señor va renovando las fuerzas de usted y de cada uno. Pero también usted mencionó algo importante. Todo lo que está hablando, decía usted, también hablan estos pastores, también hablan estos pastores. Y yo creo que algo muy importante en este tiempo es que el Señor pone en un mismo sentir a su iglesia. El Señor pone en un mismo hilo a su iglesia. Y eso también nos va a ayudar de alguna forma a, a distinguir y a discernir muchas cosas.
porque la iglesia va a estar en un mismo sentir. Y eso es muy importante, así que gracias, hermana, por haberlo mencionado. Amén. Sí, hermana Martita, por favor, adelante. Dios los bendiga a todos. Lo que está diciendo la hermana Mónica es cierto. Me pongo igual que ella en sus zapatos, porque yo estoy pasando por la misma situación. Yo tengo 2 hijos que no han venido a Cristo. Uno vino y se apartó, y el otro, pues, reniega. Y en eso estamos nosotros, orando. Es una tarea dura para nosotros las madres cuando tenemos hijos que no están siguiendo el camino que uno lleva, ¿me entiendes? Y es doloroso, porque pensamos, viene Cristo de momento, nosotros nos vamos, pero ¿cómo quedan nuestros hijos? ¿Cómo quedan nuestros nietos? ¿Cómo queda nuestra familia desprotegida en la barbarie, que es lo que va a quedar? Y en eso, esa es la lucha. Seguir orando porque no nos queda de otra. Orar, orar, orar para sin parar y esperar a las promesas de Dios, porque Él nos dio promesas que en nuestra casa, en nuestra familia, y nosotros seremos salvos. Y estamos confiando en esa promesa, no importa lo que estemos mirando ahora en nuestros hijos. Yo lo creo. Los va a traer a las buenas o a las malas, pero los va a traer con una enfermedad. ¿No quieres venir con amor? Pues vas a venir con una enfermedad, porque los hemos tenido en la familia que han venido con las promesas de Dios, pero como han venido con una enfermedad. Pero Dios cumple las promesas, y eso es lo que por lo menos a mí me tiene satisfecha en el corazón. Estoy mirando que no andan bien porque no quieren andar bien. Bueno, Dios los va a traer con dolor, y lo siento, de verdad que lo siento, pero estoy orando por esos problemas, por toda la familia que tenemos que no conocen de Cristo. Son muchos los hermanos que no conocen de Cristo, su familia, y es doloroso, porque lo sentimos, porque lo que va a quedar en la tierra no es fácil, y no queremos que ellos pasen por eso, sino que tengan una vida eterna, porque para eso murió Cristo en esa cruz, el sacrificio que hizo por nosotros, no para que lo echemos por tierra, no. Eso es lo que nos duele, los que tenemos familias en este momento así. Pero bueno, seguimos orando porque Cristo está cerca. Amén. Y eso es todo. Bien, gracias, hermana. Por eso es importante el fruto, porque ahora nuestra familia va a ver eso en nosotros, y quién sabe si esas personas por las que hemos orado hace tantas décadas, este tiempo va a empezar a preguntar, va a empezar a buscar. Entonces, que estemos listos con eso, y no se olviden que el amor es la mayor predicación, o sea, el mostrarles amor, ellos van a decir, wow, aquí hay algo raro, ¿no? Yo sigo actuando mal, sigo en otras cosas, y esta persona me sigue mostrando amor, me sigue sirviendo, recibiendo, algo debe haber aquí, y eso también atrae. Entonces, vamos a seguir orando como dice nuestra hermana Marta. ¿Me? Hermana Andrea, ¿te levantó la mano? Sí, Jessy, es que veo lo lindo que es el Señor también con este tema que traes hoy, porque vemos como el Señor va por medio de su Santo Espíritu hablándonos a todos como del mismo tema y de las mismas cosas. A todos nos va enseñando de una manera individual, pero también la trae de una forma colectiva. Anoche el Señor me ha, perdón, el Señor me ha dado la oportunidad de poder dirigir un grupo, y anoche estábamos viendo acerca de la paciencia, pero el Señor al final me dio un versículo que me llamó mucho la atención, porque es una exhortación muy fuerte que también tú la traes hoy en esta enseñanza, donde es que no juzguemos a nuestros hermanos, al lugar donde nos estemos congregando o a la forma como estemos viendo las cosas, porque definitivamente la cizaña tiene que crecer con el trigo. Y a nosotros nos lo daba anoche en el versículo de Romanos 2, 1, 4, que te lo voy a leer para complementar pues un poquito. Em, pero lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, que es así, dice Romanos 2, 1 al 4, dice, bueno pues, tú criticas a esa gente, pero sin razón. Cuando los condenas, te condenas a ti mismo, porque tú también haces lo que ellos hacen. Tú dices, ya se sabe que Dios juzga a los que hacen maldades y que hace bien, y que hace bien, y que no. Tú dices, ya se sabe que Dios juzga a los que hacen maldades y que hace bien al juzgarlos. Tú que juzgas
a los que hacen estas cosas y haces lo mismo? ¿Cómo crees que escaparás del juicio de Dios? El verso 4, que es el que más me llamó la atención, dice: tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies, pero tú piensas que su paciencia nunca terminará y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Entonces, bueno, lo pongo aquí, lo dejo aquí para que lo tengamos en memoria también, porque eh, principalmente el Señor está queriendo que nosotros nos escudriñemos a nosotros mismos. Escudriñame, Señor, y ve si hay camino de perversidad en mí y guíame por la senda recta, decía el salmista David. Entonces, veo que también, gracias por esta enseñanza, gracias por traerla de esta forma, porque el Señor primeramente nos está confrontando a nosotros como su iglesia, como su pueblo, para que seamos nosotros los que nos miremos en el interior y veamos si realmente estamos siguiendo su camino, y si no, pues entonces, Señor, qué hay dentro de mí que está impidiendo el fluir de tu espíritu? ¿Qué hay dentro de mí que no permite que yo crezca, que yo avance, que yo madure espiritualmente, que yo sea más como tú? Entonces, gracias, Jessy, porque veo el Señor como, como nos une en su mismo, en su espíritu. Ujú. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Qué lindo ese versículo. Es importante, es importante. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque cuando nosotros nos ponemos ahí la linternita y vemos, nos ayuda a ser pacientes también con las otras personas. Y algo que a mí me llamó mucho la atención, un testimonio de el hijo de un predicador muy famoso y que, bueno, era un evangelista en realidad. Y él se había alejado mucho, mucho durante muchos años de su vida. Pero él dice, o sea, luego el Señor lo atrajo y él ahora es otro evangelista sumamente famoso y, o sea, verdadero y una bendición. Y él dice que lo que más lo atrajo y lo que más hizo que él, el instrumento de Dios para que él vuelva, fue que el amor de sus papás, que fue incondicional hacia él, que muchas veces querían rendirse, pero no lo hicieron, al menos nunca lo hicieron sentir eso. Él dice eso, o sea, mis papás siguieron amándome a pesar de, me confrontaban con lo que yo estaba haciendo mal, pero me seguían amando, y ese es el amor, y yo entendí a través de eso. Entonces, lo que dice el hermano Andrés es muy importante. Creo que este tiempo, más que nosotros ponernos a apuntar y a señalar, vamos a tener que mostrar el fruto del amor. El amor eh, no es que encubre, o sea, el amor dice que el amor cubre multitud de faltas, pero ¿por qué? No es que es un cómplice, sino que el amor confronta con la verdad, pero con compasión, con misericordia. Entonces, esto lleva al arrepentimiento, esto lleva y el arrepentimiento al perdón. Y este tiempo es de ver ese fruto. Amén. No sé si alguien, perdón, quería complementar algo más. Amén. Entonces, perdón, adelante. Hermana, buenos días, sí, hermano Cristian. Hermana, yo quería complementar eh, con esto de juzgar a las personas y el amor, como usted está diciendo esta mañana, que cuando nosotros no hemos llegado a comprender verdaderamente el amor de Dios en nuestra vida, entonces es que procedemos así a juzgar precipitadamente a las personas, a nuestros hermanos. Yo me ponía a ver la vida de George Mueller, un hombre de oración, y este hombre se la pasaba toda su vida orando y había leído la Biblia muchas veces, más de 200 veces, y le preguntaron, ¿no?, qué es lo que le gustaría hacer más, si pudiera hacer más, y él dijo, me gustaría leer más la Biblia, porque entiendo que conozco muy poco de mi Señor Jesucristo. Entonces, cuando llega un momento en que nosotros creemos que ya sabemos las cosas y podemos juzgar abiertamente, precipitadamente a los demás,
es que todavía no hemos conocido verdaderamente el amor del Señor, ¿no? Y esto produce grietas en nosotros. Y un pasaje solamente quiero leer de Segunda Crónica 29, que el Señor ha estado hablando mucho en mi vida este tiempo. Es del rey de Ezequías, dice 29:5, y les dijo, dice, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Entonces, es una palabra que el Señor ha estado hablando mucho en mi vida este tiempo. ¿Qué es lo que sucede dentro de la iglesia? Que debe haber una restauración, ¿no? Una restauración profunda y y es algo personal, porque dice, santificaos vosotros, ¿no? Entonces comienza por lo personal y a veces esperamos que sea a nuestro alrededor cuando debe ser primero nosotros. Eso, hermano. Bendiciones. Amén, hermano, muchas gracias. Es así, es una verdad, ¿no? Cuando estamos viendo con desamor es porque no hemos entendido el verdadero amor que fue tras nosotros con tanta insistencia y con tanta calidez. Otra vez esto no se trata de ignorar el pecado, o sea, no se trata de esto, sino de entender que el amor es la estrategia. Muchas gracias, hermano. Entonces vamos a, si les parece bien, ya. Me pareció que levantaron la mano ahí, pero no. Vamos a hacer una oración para despedirnos y no sé si, a ver aquí. Amén. Hermana Andrea, por favor, ¿nos puede dirigir una oración para finalizar? Claro, señora, muchas gracias. Padre misericordioso, Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, delante de tu presencia nos presentamos en esta mañana, en este nuevo día, Señor, que tú nos has concedido. Padre, gracias porque tu palabra definitivamente es eh, esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestro camino. Gracias por hablarnos tan de frente, Señor, tan amorosamente también y con tanta ternura, pero a la vez con tanta claridad y confrontando nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos cedido ante la tentación de juzgar a nuestros hermanos, de no entender que debe ser, que debe crecer la cizaña junto con el trigo, Señor. Te rogamos, por favor, que nos ayudes a escudriñar nuestro corazón, nos ayudes a entender que somos nosotros primeramente los que debemos purificarnos, limpiarnos, Señor, y traer delante de tu altar todas esas em, impurezas, todas esas cosas que están pegadas a nuestra alma, adheridas ahí con tanta fuerza, Señor, y que solo escudriñándolas y trayéndolas delante de tu altar, tú con tu poder, con el fuego de tu espíritu nos purificarás y nos limpiarás, Señor. Gracias por estos pasajes, esta palabra tan impresionante que hoy nos has traído, Señor. Ayúdanos a guardarla en nuestro corazón para que no pequemos contra ti, que tu palabra nos santifique cada día más y ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, que nosotros realmente podamos guardar tu palabra, Señor, ponerla por obra, por práctica, Señor, y que nosotros podamos vivirla con temor y temblor, cuidando esta salvación tan grande que tú nos has provisto a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, amado Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por no dejarnos como estamos, Señor. Gracias por confrontarnos, Señor. Gracias por querer cambiarnos. Gracias por mostrarnos nuestro pecado. Y ayúdanos, Padre Santísimo, para que podamos avanzar cada día, Señor, sumergirnos más en las profundidades de tu Santo Espíritu y que nosotros no nos conformemos con lo que tenemos, sino que cada día, Señor, tengamos más hambre y sed de tu palabra, más hambre de escudriñarte, más intención de exponernos ante tu palabra y que ella nos cambie, Señor, y que nosotros no resistamos el poder de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos a someternos a ti,
a que nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras pasiones sean completamente sujetas a ti, Señor, y que nosotros realmente podamos vivir y ser el reflejo de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, amado Señor. Gracias por tu sierva Yesenia. Gracias por el pastor Luis Antonio, Señor. Gracias por este ministerio. Te rogamos que por favor tus ángeles, Señor, sean protegiendo cada persona que está trabajando allí, cada obrero de valor, este devocional, Casa Varones, Señor, Casa Mujeres, el ministerio carcelario, los comedores, Señor. Toda la obra que tú has permitido que el pastor Luis lleve a cabo, Señor, en este mundo. Gracias, Señor. Oramos por la paz de Israel, Señor. Oramos por Jerusalén. Te rogamos, Padre Celestial, que seas tú sobre tu pueblo también protegiéndolo, Señor. Por favor, guarda sus fronteras, guárdalos de sus enemigos, Señor. Pero trae convicción de pecado a tu pueblo también para que ellos se humillen delante de ti y para que el conocimiento de Cristo sea en ellos también, Padre Celestial. Te lo suplico. Gracias, Padre. Gracias, amado Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por llevarnos ante ti, Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el final, Señor, a ser fieles. Que nosotros no nos cansemos en esta carrera. Por favor, que brote en nosotros el fruto del Espíritu Santo de paciencia, del amor, del gozo, de la paz, de la mansedumbre, de la templanza, para que nosotros realmente, Señor, podamos llegar a ti como obreros aprobados, Señor. Gracias, Señor amado. Y en el nombre precioso de mi amado Señor Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Amén, amén. Gracias. Perdón, no sé si alguien habló. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias por darse cita en estos devocionales. Que el Señor les bendiga grandemente. Estamos para seguir. Siempre es un gusto verlos. Amén. Amén, igualmente. Amén. Gracias, Jessy. Dios te bendiga, te guarde y te proteja. Y a todos los hermanos. Sí, gracias. Cuídense mucho y buen fin de semana. Igualmente a todos. Gloria a Andreita, Shalom. bendiciones, hermanitos. Bendiciones, Jessy, gracias. Te quiera que estén, hermanos. Gracias, gracias. Bendiciones a todos, hermanos. Dios me lo guarde.